Hola, ¿qué tal? Buen día. En este nuevo video veremos cómo funcionan los contactos, las bobinas, las marcas y haremos ejemplos prácticos de arranque y paro con 2 botones y con un solo botón. Lo primero que debemos de saber es qué es un contacto. Un contacto es una señal de entrada hacia el PLC, ya sea de un dispositivo externo, como lo pueden ser switch, contactos de relevadores, sensores, o también puede ser una señal interna del mismo PLC. En la siguiente imagen te muestro cómo funcionan los contactos normalmente abiertos y los contactos normalmente cerrados. Del lado izquierdo tenemos el valor de su entrada. En el centro, como se ve desde el diagrama KOP. Y en la parte derecha tenemos el valor de salida. Si nosotros tenemos un contacto normalmente abierto, nuestra entrada 0 nos va a reflejar una salida 0. Si nosotros tenemos una entrada 1, nos va a reflejar una salida 1. Y en el contacto normalmente cerrado, si tenemos una entrada 0, nos va a reflejar una salida 1. Y si tenemos una entrada 1, nos va a reflejar una salida 0. Posteriormente, debemos de saber qué son las bobinas. Las bobinas son señales de salida, ya sea para algún dispositivo externo, como lo pueden ser relevadores, actuadores o cualquier otro tipo de dispositivos previos a una etapa de potencia, o también pueden ser señales que utilicemos para el programa internamente. En este caso ya podríamos utilizar bobinas como salidas o bobinas como marcas para utilizarlo en otro punto del programa del PLC. En la siguiente imagen les muestro cómo funcionan las bobinas normalmente abiertas. También hay bobinas normalmente cerradas, que es poco usual que se utilice. Del lado izquierdo tenemos el valor de su entrada, en el centro como se ve en el lenguaje KOP, y del lado derecho su salida. Si nosotros tenemos una entrada 0, se refleja una salida 0. Si nosotros tenemos una entrada 1, se va a reflejar una salida 1. También tenemos las bobinas de set y reset. Estas bobinas funcionan conjuntamente porque tienen una memoria que guardan la señal anterior. ¿A qué me refiero con esto? Si en una bobina set tenemos de salida 0 y le aplicamos un 1 a la entrada, su salida se va a ver reflejada como un 1, pero cuando nosotros regresemos la entrada a 0, nuestra salida va a seguir teniendo 1, hasta que en nuestra bobina reset nosotros le apliquemos un 1 y su salida de set se va a reflejar como 0. En la siguiente imagen nosotros podemos visualizar cómo se ven los planos eléctricos europeo y americano. Esto también se va a ver reflejado en los diferentes programas de PLCs que nosotros ocupemos. En este caso nosotros vamos a ocupar del lado derecho, pero para poder hacer una correcta lectura de cualquier tipo de diagramas, el europeo se inicia a leer de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, y en el americano, que es el del lado derecho, se va a iniciar a leer de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Para finalizar, antes de pasar a la parte práctica, en la siguiente imagen nosotros podemos ver uno de los errores más usuales que se cometen al iniciar a programar en PLC, ya que los contactos se pueden conectar en serie o en paralelo, pero las bobinas nunca se van a poder conectar en serie, solamente se pueden conectar en paralelo. Si nos fijamos, del lado derecho se ven las bobinas en serie y del lado izquierdo se ven las bobinas en paralelo, y ese es el error que comúnmente se comete al iniciar a programar en cualquier plataforma de PLC. Ahora sí, ya que tenemos los conocimientos previos, podemos iniciar
con una práctica, la cual será arranque y paro con 2 botones, arranque y paro con set y reset y arranque y paro con un solo botón. Lo primero que debemos de hacer es abrir luego Soft Comfort y abrir un archivo nuevo de esquema de contactos. Si ustedes gustan pueden borrar este diagrama eléctrico, ya que en este momento no lo vamos a utilizar. Para hacer nuestro arranque y paro con 2 botones, lo que vamos a necesitar son 2 contactos normalmente abiertos, una bobina y un contacto normalmente cerrado. Lo voy a hacer y ustedes me siguen. En cualquiera de las instrucciones es seleccionarla y dar un clic izquierdo en la parte del esquema. Les arrojará una subventana donde podrán elegir el número de entrada que vayan a utilizar. En este caso yo voy a utilizar la I1. Posteriormente un contacto normalmente abierto que sea I2, una bobina que esta ya te la va a dar como Q1, pero si tú quieres seleccionar otra, nada más le das doble clic y seleccionas cualquier otra salida. Y vamos a seleccionar otra vez un contacto normalmente abierto, pero aquí en el nombre del bloque le vamos a poner Q y vamos a seleccionar la bobina. ¿Por qué no lo hice antes? Porque todavía no teníamos una bobina activa. Entonces Logo toma desapercibido y dice: si tú no tienes bobinas activas, tú no puedes utilizar contactos que compartan el mismo nombre porque no existen. Después de eso vamos a acomodar un poco nuestros contactos y bobinas y vamos a ir cableando. ¿Cómo cableamos? Nos acercamos a cualquiera de los extremos de nuestros contactos, damos clic izquierdo y arrastramos hasta donde queramos conectar. En este caso va a ser la tensión con I1, la salida de I1 con la entrada de I2, la salida de I2 con la bobina. Y nuestro contacto de nuestra bobina lo vamos a conectar entre I1 y I2 la entrada y la salida a nuestra bobina de Q1. En algunas partes les va a decir conectores incompatibles, solamente tienen que ir arrastrando hasta el punto donde aparezca el cuadro azul. Y ya está. Vamos a ampliar un poco esa sección, que es la que nosotros queremos visualizar. Solamente para ampliar tienes que oprimir control y mover el scroll. No hay mayor problema en eso. Ahora oprimimos F3 para ver la simulación. Y si ustedes se fijan, nosotros tenemos nuestro contacto normalmente cerrado. Cuando yo estoy en 0, mi salida va a estar en 1. Cuando yo estoy en 1, mi salida va a estar en 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estos los vamos a cambiar, le vamos a dar parámetros de simulación y vamos a darle pulsadores a los dos. Y solamente cuando yo oprima I2 se tiene que encender Q1 y quedarse enclavado. Y cuando yo oprima I1 se tiene que apagar. Oprimo I2, se queda prendido, oprimo I1, se apaga. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si ustedes se fijan, aquí la línea de tensión es roja y donde no hay tensión es azul. Entonces, cuando yo oprima I2, la tensión va a pasar por aquí hasta llegar a Q1. Eso me va a permitir hacer que se active Q1 y que la tensión también pase por aquí. Y cuando yo deje de oprimir I2, como la tensión sigue pasando por aquí energizando Q1, no va a haber ningún problema y se va a quedar energizado Q1. Y en el momento que yo corte la tensión desde atrás con I1, todo esto se va a desenclavar y se va a apagar. Entonces oprimimos I2 para que se vea Q1 y ahí está. Está prendido
está en 1, Q1 y también su contacto. Cuando yo dejo de oprimirlo, entonces va a estar en 1. Si yo no utilizar este tipo de contacto normalmente abierto y utilizar un contacto normalmente cerrado, entonces siempre estaría prendido a menos que yo oprima I1. Ahora vamos a hacer el arranque y paro con set y reset. Vamos a abrir un archivo nuevo, igual esquema de contactos KOP, pero ahora nos vamos a ir a la carpeta que dice otros y vamos a seleccionar relé autoenclavador. Ahora necesitamos 3 contactos normalmente abiertos que sean I1, I2 y el tercero lo vamos a llamar como el relé, que es SF001, y una bobina que va a ser nuestra salida. Acomodamos todo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la conexión de I1, I2 y el contacto de SF hacia nuestra línea de alimentación. Ya saben, clic izquierdo y arrastra, clic izquierdo y arrastra. Nuestra salida de nuestro contacto de SF lo vamos a mandar a la bobina y vamos a conectar las salidas de I1 a el pin donde dice S y de I2 al pin donde dice R. Aquí parece que se hace una conexión, solamente tienen que arrimar un poco la conexión para que no se vayan a confundir. Ahora, ¿qué es lo que hace este circuito? Cuando yo oprima I1, va a llegar al set, va a enclavar y se va a cerrar mi contacto SF y va a permitir prender Q1. Y cuando yo oprima I2, que va a la R, que es reset, va a apagar SF y va a apagar Q1. Vamos a simularlo. Entonces, para empezar, nosotros necesitamos que estos solamente sean pulsadores. Entonces, cuando yo oprima I1, se va a enclavar y va a prender Q1 solamente con un pulso. Y aunque yo le dé más pulsos, no va a hacer otra cosa. Y cuando yo oprima I2, se va a apagar. Y aunque yo oprima más veces, no va a encender de nuevo hasta que yo vuelva a oprimir I1. Esta es la forma de hacer un arranque y paro con set y reset, que aquí viene en un solo icono. Y esta es la forma de hacer un arranque y paro con contactos y el enclavamiento con Q1. ¿Cuál es el más fácil de hacer? Lo dejo a su criterio de ustedes. Ahora nosotros necesitamos hacer un arranque y paro, pero solo con un botón. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a abrir un nuevo archivo de contactos. Y aquí nosotros vamos a realizar nuestra práctica de arranque y paro con un solo botón. Aquí es donde ya vamos a empezar a utilizar memorias. Lo primero que tenemos que hacer es tomar un contacto normalmente abierto y ese va a ser nuestra entrada. Posteriormente vamos a utilizar 3 bobinas como marcas. Aquí lo único que tenemos que hacer es dar doble clic y vamos a ponerle M. Y si se fijan, ya dice marca. Y Q1 va a ser nuestra salida. Posteriormente vamos a utilizar 5 contactos normalmente abiertos y 4 contactos normalmente cerrados con los nombres de las marcas. Vamos a sacar primero nuestros contactos.
Ahorita no importa que se llamen de la misma manera, posteriormente podemos ir cambiándolos. Y nuestros 4 contactos normalmente cerrados. Vamos a utilizar 2 contactos normalmente cerrados, que estos se van a llamar marca 3 y marca 2, y vamos a hacer la conexión de ellos en serie con nuestra marca 1. Posteriormente vamos a poner un contacto normalmente abierto en paralelo, pero se va a llamar marca 1, y lo vamos a cablear en paralelo con marca 3. Bajamos un poco. Posteriormente a la marca 2 le vamos a poner un contacto normalmente cerrado que se va a llamar marca 1, y 2 contactos en paralelo normalmente abiertos, que uno se va a llamar marca 2 y el otro se va a llamar marca 3, y vamos a cablear estos contactos. Y estos contactos, su línea de entrada va a ser después de I1. En otra línea vamos a conectar 2 en paralelo a la línea de tensión, pero estos se van a llamar marca 1 y marca 3. Lo vamos a cablear a un contacto normalmente cerrado, que va a ser marca 2, y pondremos en paralelo nuestra bobina Q1 y marca 3. Entonces cableamos hacia marca 2, de ahí cableamos hacia marca 3, y como les había dicho, no podemos conectar en serie nuestras bobinas, pero sí en paralelo. Entonces ya todo está conectado. Cuando yo haga la simulación, solamente me va a aparecer mi entrada I1. Las otras, que son marcas, no van a aparecer porque solamente son contactos y salidas, pero internamente en el programa. Entonces solamente me va a aparecer I1 y Q1. Vamos a hacer la simulación. Si se fijan, Q1 aparece y M1, M2 y M3 también aparecen, pero esas solamente son salidas que se ocupan como marcas. Cambiamos los parámetros, le ponemos pulsador, y cuando yo oprima una vez se va a prender Q1, y cuando yo vuelva a oprimir se va a apagar. Se prende Q1 y aquí encendió la marca 3 porque están en paralelo, y cuando yo vuelvo a oprimir se apaga. Así se hace un arranque y paro con un solo botón. Bueno, y si quieren guardar sus archivos, no hay ningún problema que vayan guardando esquema por esquema o que guarden todos en un solo proyecto. Esto sería todo por el día de hoy. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, no olviden dejarlo en los comentarios, que yo estaré tratando de responder lo más pronto posible. Y ya saben, si tienen una meta, a rodar por ella.